Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla, ello os será para comer. Y toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos, y a todo ser viviente que se arrastra sobre la tierra, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana el día sexto. Bien, la Biblia nos señala la creación del hombre como obra de la mano de Dios, no solo la creación del hombre, sino de todo cuanto existe. En eso creemos y en eso nos afirmamos. Ahora entramos en conflicto porque hace un par de siglos hubo un hombre que buscó una explicación distinta a la que tenían las escrituras y que es la llamada teoría de la evolución. Como esto no es un hecho probado, sigue tratándose y viéndose como una teoría, más no es creída así, sino que es enseñada hoy día como una verdad dada. Pero ninguna cadena es más fuerte que su eslabón más débil. Y en la teoría de la evolución no ha sido ni todavía puede ser comprobada como tal. Se enseña como una verdad científica, pero no es más que una teoría. Ahora, en la creación nosotros como la concebimos, como la entendemos, de acuerdo a las escrituras, es que Dios creó, no sabemos si esto la Biblia nos dice, si esto fue en un espacio de tiempo eh, muy largo o fue inmediatamente una creación instantánea. Eso no está especificado en las escrituras, solo que nosotros entendemos que para Dios no hay tiempo, no existe el tiempo, por lo tanto, somos nosotros los que pasamos por el tiempo y no podemos determinar cuánto duró este proceso de la creación del hombre. Sí sabemos que son 6 periodos de tiempo, son 6 días, y con ello tenemos que aceptar lo que las escrituras nos dicen, porque es nuestra verdad, la verdad de que Dios nos ha compartido. Cuando estemos delante de Él entenderemos en perfección cómo fue todo este proceso. Dios hizo todo perfecto y bello. Eso nos dice en el término del versículo 31 que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. No, no hay espacio acá para entender otra cosa que no sea que la creación fue bella en gran manera. Nosotros vemos que con el paso del tiempo, la mano del hombre ha ido modificando la naturaleza, modificando hoy día con la genética, vemos que todo es modificable. ¿Mm? Y, pero no precisamente para bien. Hoy día nos enfrentamos a un problema
que ha generado la presencia del hombre, y muchos pensadores piensan que el hombre en sí mismo, en la naturaleza, es una plaga depredadora, una plaga que prácticamente hay que regular por el hombre mismo. Por eso es que hay tanto esfuerzo porque hoy día el género humano no se siga reproduciendo de la forma en como venía reproduciéndose. Y sabemos que la mano del hombre modifica la creación que Dios ha hecho y que finalmente Dios nos va a juzgar cómo hemos tratado su creación. Por lo tanto, en la aparición del hombre, con la puesta del hombre en escena por el Creador, lo que se le ordena al hombre es que se fructifique, que se multiplique y que hincha la tierra. Y ahí empieza la primera objeción cuando durante muchos siglos la Iglesia Católica enseñaba prácticamente que la reproducción era un pecado en sí misma. Y no es así, porque Dios mandó que el hombre se reprodujera, que el hombre hinchiera la tierra. No está especificado en las escrituras, pero yo estimo y pienso que la razón por la cual el hombre está en la tierra y Dios le pide que se multiplique es porque al final de los tiempos, cuando todo esto sea consumado, los ángeles que cayeron de la gracia de Dios van a ser reemplazados por los hombres redimidos. Cuando digo hombre es en término genérico, se incluye hombre y mujer, solamente género humano. Entonces ellos vamos a ser parte de lo que en un comienzo fue la creación de Dios perfecta en el número de los ángeles que le sirven a Él. Por lo tanto, nosotros pensando en lo que las escrituras nos están diciendo, aceptamos y creemos por fe que fue la mano de Dios, tal como dice en Génesis, quien creó al hombre, la naturaleza y todo cuanto existe, y no que esto brotó por efecto del tiempo, porque eso es lo que dice la, la teoría de la evolución, que fue una acción de estar los elementos que conforman la vida y la, el tiempo hizo el trabajo de que de una mm, célula que se formó, un ser unicelular, prácticamente algo así como una ameba, fue evolucionando a gusano y de gusano a otro ser más complejo y así sucesivamente hasta que se llegó a formar un ser pensante, un ser como es hoy día el ser humano. No, no me es factible pensar que esta explicación sea la racional para comprender la existencia de vida en la Tierra. No me parece a mí que sea una explicación tan lógica en tanto periodo de tiempo, en un espacio tan grande del tiempo que pueda haberse generado la vida humana. Yo creo que es como dice la Biblia, es más sensato que hay una mano creadora y esta mano creadora tiene un propósito y este propósito está reflejado en la existencia del ser humano. Que Dios lo formó del polvo de la tierra, eso está más que claro, y que polvo somos y al polvo volvemos, también es una realidad. Y también es una realidad el hecho de que somos seres espirituales también. O sea, no solamente
somos materia y que está en, la, en el sentido espiritual que está puesto en el género humano. Eso lo podemos comprobar porque todas las culturas, por más eh, apartado que estén, los hombres buscan adorar a un ser superior. Siempre lo han buscado. En eso, cuando su conciencia fue entenebrecida, el hombre buscó la adoración de las criaturas antes que al creador. Y en esos nace el politeísmo, pero Dios no dejó a la humanidad sin su revelación. Por eso Dios escogió un hombre, de ese hombre formó un pueblo y de ese pueblo, a ese pueblo se le entregó la, la responsabilidad de llevar consigo y de entregarnos las escrituras, que es la revelación de lo que es el Dios eterno. Por lo tanto, estamos siendo eh, analizando lo que es la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. La explicación la tenemos en la misma escritura, porque en 1 Corintios 1, 18 al 21 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué es del escriba? ¿Qué es del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios a Dios, por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué nos está diciendo? Que la sabiduría de este tiempo, la sabiduría del ser humano per se, está enloquecida. ¿Qué significa eso? Que está desviada de la verdad generadora del saber, porque el hombre no quiso saber conocer a Dios a través de la sabiduría, o sea, a través de las cosas que están presentes, llegar, que nosotros podemos ver que sobrepasa nuestra comprensión, llegar a la adoración de Dios por medio de la sabiduría. Entonces Dios nos habla a través de la cruz. ¿Qué significa esto? Que a través de la fe nosotros podemos ir entendiendo lo que nos rodea, ir comprendiendo la razón del por qué el hombre tiene existencia en esta tierra, y es a través de la locura, porque esto es realmente una locura, cuando la gente lo mira así descarnadamente, dice, a ver, que vino un hombre que era Dios y que ese hombre murió y resucitó de entre los muertos y que Él nos vuelve a través de la fe, nos vuelve al seno de Dios. Claro, es una locura que aparentemente no tiene un sentido, pero para nosotros la palabra de Dios no es locura en sí, sino que es el don, es el poder de Dios, es el regalo de Dios para que volvamos entonces a ser de su pertenencia. Que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios no está en la forma en que Dios tenga forma humana. Nosotros sabemos que Dios es espíritu y que como espíritu Él puede tomar cualquier forma y que no está limitado a una condición como lo estamos los seres humanos, que fue la mano de Dios en su infinita sabiduría la que hizo al primer hombre y a la primera mujer, y que los hizo perfectos y que los hizo no para que muriésemos, sino que para que viviésemos permanentemente con Él. Ahora, ¿cómo podemos comprobar esto? Nuestro cuerpo está cada día
renovando sus células, que no son pocas, son en número indeterminado, pero sabemos nosotros que todas las células de nuestro cuerpo se están renovando día a día. Eso mismo nos hace sentir que podríamos estar por sobre el tiempo si teníamos esa, esa imagen de Dios que está, que Dios está sobre el tiempo, que el tiempo no lo afecta. Nosotros teníamos esa condición. Por eso es que tenemos ese instinto de conservación y le es tan difícil al hombre en su naturaleza aceptar la muerte. Por eso entonces es que comprendemos que somos hechos a la imagen de Dios porque puso, la Biblia también nos dice que Él puso eternidad en nuestro ser. Ahora, el pecado, como verdad central, el pecado es la incredulidad y la desobediencia a la orden de Dios, no creerle a Dios. Satanás usó ese método y ese es el método con el cual Satanás engaña a las personas. Y es algo tan latente y patente en la naturaleza humana porque usted le dice a sus hijos, no hagan esto, esto es peligroso, y ellos siempre lo van a poner en duda. Todos nosotros hemos puesto en duda y tenemos una naturaleza que se revela contra la autoridad. Y, y todo esto es lo que hizo la separación del hombre con Dios. Porque así como dice la Biblia, como la desobediencia de un hombre, por ese hombre todos fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Cristo Jesús nuestro Señor se sometió al Padre en obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces muchos serán constituidos también justos. Esa es la lógica, esa es la verdad profunda con la cual nosotros comprendemos el misterio de la redención. El que un hombre pecó y eso traspasó a todo el género humano, y que vino un hombre que hizo la labor de reencontrarnos con Dios por medio de la obediencia perfecta que él eh, hizo al Padre en todos los aspectos, y esa obediencia perfecta entonces nos trae a nosotros de nuevo de vuelta al seno de Dios. Y aquí tenemos otro versículo que está en otro pasaje de las Escrituras que está en Isaías capítulo 65 y versículos 17 al 25 y dice del siguiente modo: porque he aquí que yo crío nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis por siglos de siglo en las cosas que yo crío. Esta es la promesa que Dios hace a, a los creyentes, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia, y que esto será eternamente. El hombre entonces ahí vivirá de acuerdo a la voluntad de Dios después de haber pasado esta etapa en la cual el hombre vivió en desobediencia y fue redimido a través de la obediencia de Cristo. Y luego dice, porque he aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y alegraremos con Jerusalén y gozaremos con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas y morarán en ellas, y plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, y no edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos
perpetuarán las obras de sus manos, no trabajarán en vano, ni partirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos, y será que antes que clamen responderé yo, y aún estando ellos hablando, yo habré oído, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y la serpiente y el polvo será su comida, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. La naturaleza volverá a ser lo que fue en un comienzo. No, no estará la violencia y la destrucción que entró por el pecado y alcanzó a toda la naturaleza, a todo lo creado. Todo sufre. Si nosotros vemos, las plantas se enferman, los animales, o unos comen a otro en el mar, en la tierra, todo es violencia. Y esto por la caída del hombre, pero está la promesa que Dios hará cielos nuevos y tierras nuevas en donde morará. La justicia será la parte central de toda la existencia, y que el hombre apenas clame, Dios le oirá. Es una es un pasaje precioso este, que nos habla de la esperanza que tenemos en las cosas que Dios, cuando a Él le pluga, cuando a Él decida llegar al término de, del género humano en esta tierra para juicio y luego después para vida eterna. Fuimos creados con un propósito, para la gloria de Dios. Ese es el propósito con el cual el hombre fue creado. Y es el mayor don de Dios que se puede mostrar en el hombre pecador, la naturaleza del amor de Dios, porque Dios podía haber destruido toda la creación de una sola vez, no, y haber hecho una nueva creación, pero le plugó a Dios hacer la redención. Y eso, cuando nosotros leemos en Apocalipsis lo que los ángeles alaban a Dios, es la obra redentora. Dice que hay un momento de silencio de media hora, dice Juan el apóstol, y en eso entonces se ha escuchado un clamor: ¿quién es digno? ¿Quién es digno? Y luego entonces aparece el Cordero de Dios que fue inmolado, y Él es digno. Él es quien recibe el honor y la gloria de los ángeles y de toda la creación, porque completa la obra de amor de Dios, de una naturaleza caída a una naturaleza regenerada, restituida en su estado original, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Podemos entonces nosotros resumir la, la creación del hombre como obra de la mano del Dios eterno, con un propósito eterno. Si bien es cierto, Dios sabía que el hombre iba a caer, Dios sabía que Satán iba a hacer su obra, pero Dios tenía un plan, y ese plan estaba escrito, estaba hecho desde la eternidad. El Padre perdonaría el pecado del hombre, el Hijo vendría y se sacrificaría como ofrenda por ese pecado, pagando su justicia, cumpliendo la justicia de Dios, y luego entonces, pasados los tiempos, se completaría la maldad del hombre, y luego vendría el juicio de Dios, el término de la maldad con la destrucción completa del generador,
de la rebelión que es Satanás y sus ángeles, y con eso entonces se terminaría para siempre el pecado. Y cuando estemos ante Dios ya no habrá eh, vestigio alguno de lo que fue esta, esta creación primaria. Dice la Biblia que se buscará el lugar en donde antes estuvo todo nuestro sistema solar y no será hallado. Hay un gran misterio en eso, una verdad profunda, que todo nuestro sistema solar va a ser en un momento dado, va a desaparecer de la faz del universo. Y seremos solamente una cosa con Dios en completa y perfecta santidad. Por eso entonces que no viendo estas cosas, teniendo solo un atisbo, dice el apóstol Pablo, que vemos estas cosas como por un espejo o por oscuridad. Y, pero llegará el día en que veremos cara a cara todas estas verdades, participaremos de estas promesas y seremos herederos juntamente con Cristo de este reino celestial. Por lo tanto, mientras estamos en este mundo, con la esperanza bendita, el sufrimiento, la amargura, los desastres y todo lo que conlleva, no hacen otra cosa sino que alentar dentro de nosotros el clamor porque venga el reino del Señor. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a que en nuestras oraciones debemos pedir que venga su reino, que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. Recapitulamos entonces y vemos que la mano de Dios fue quien creó al hombre con un propósito, y este propósito es eterno, eterno para una vida eterna en un estado diferente al que nosotros conocemos actualmente, que el hombre fue creado en principio de esa manera, no para que pereciera, y que fue la rebelión del hombre al creerle a la voz de Satanás la que produjo la división y trajo consigo la muerte, la separación con Dios, y que es a través de la obediencia de Cristo, el segundo Adán, en el cual somos justificados por, por su sacrificio, por su obediencia total y completa a la palabra de Dios, a la voz de Dios, a la autoridad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, adorado por los ángeles, creador de todo cuanto existe, se somete entonces al Padre con un solo propósito: poder redimir al hombre. Y ahí se cumple entonces lo que dice las Escrituras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué profundidad, qué grandeza es el amor de Dios. Cuando todo haya desaparecido, cuando ya vivamos en un estado de santidad, lo único que va a quedar, ya no hará falta escrituras, no hará falta fe, no habrá falta nada, nada de estas cosas que hoy día vivimos y nos movemos en ella. Solo quedará el amor, y el amor será un testimonio eterno para el hombre creado y redimido y para los ángeles. La dicotomía que hay entre la ciencia humana y el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios está dada porque Dios ha permitido, dejó que el hombre en sus cavilaciones se enloqueciera y creyera lo increíble y se alejara de Dios. Y es el Dios mismo quien permitió la locura de este siglo, y en esa locura el hombre no puede conocer a Dios, sino que se aleja más todavía de Dios. Pero Dios ha permitido que a través de las sagradas escrituras podamos nosotros conocer su verdad, y en esa verdad recrearnos y volver a ser parte de la naturaleza divina.
Es la mano de Dios la que creó la vida, no solo al hombre, sino toda la naturaleza, con ese propósito, el propósito que el hombre pueda desarrollarse y desenvolverse en este planeta. La verdad central del pecado es la incredulidad y la desobediencia, y eso nos separa de Dios. Pero la verdad de Dios es que Él mismo, construyó el puente para que podamos volver otra vez, siendo libres del pecado, a estar unidos a Él a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva en donde va a morar permanentemente la justicia. Y la razón principal por la que hemos sido creados es para la gloria de Dios. Eso se cumplirá absoluta y completamente cuando todo llegue a su fin y estemos entonces ante la presencia de Dios. Dejamos de compartir. ¿Qué consulta pueden hacer? ¿Qué más podemos agregar a la lección de la creación del hombre? El espacio físico, no hablé de él, la Biblia lo determina, que estaba entre los ríos Tigres y Éufrates, salían de ese lugar. Ahí está, en el huerto del Edén, el lugar en donde fue puesto, hoy día lo ocupa ese gran desierto sahárico, el desierto o desierto arábigo, el Sahara. Ese, en ese lugar es el más de los más inhóspitos de la tierra. Ahí estaba el, el huerto del Edén. ¿Ah? Ahora, la Biblia siempre habla de una Jerusalén. En el libro Apocalipsis nos da las medidas que son realmente extraordinarias, como, y el Señor Jesús, cuando se va de esta tierra, dice que va a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, está la existencia de una ciudad, Jerusalén, en esta tierra, pero la promesa de una Jerusalén celestial. ¿Algo más que quieran consultar ustedes? Yo no, porque está clarito, o sea, como fueron dando como que uno se iba imaginando todo lo que iba pasando, entonces como que no. Yo por mi parte, no tengo ninguna consulta. Lo que me interesa es que entendamos que para Dios no era, no era una novedad que el hombre fallara. Está dentro del Estaba, propósito divino, permitió que eso pasara, pero proveyó, y ahí es donde sale el amor, porque el amor, en el reino celestial primario, eh, no, no es factible mostrarlo. El amor se muestra en el perdón, en la restitución del hombre a un estado original, no por la naturaleza del hombre, porque el hombre era imposible que volviera una vez que había perdido el estado de inocencia, que volviese a, al seno de Dios, a la comunión con Dios por sus propios medios. Por eso que era necesario que el Dios mismo eh, es, se encarnara en hombre y cumpliera su propia justicia, y él entonces nos devolviese a ese estado original de santidad. Ahora estamos inmersos en un mundo de pecado, vivimos en esta situación, pero tenemos la esperanza bendita de la redención. Hoy día delante de Dios, Dios no nos ve a nosotros, sino que ve
a su hijo, ve el sacrificio de su hijo nos es impartido. Más adelante, alguna vez explicaremos cómo en los ritos que Dios le entregó a Moisés para que el pueblo de Israel hiciese y obtuviese en ese tiempo la justificación, estaba hablando, es como un esquema, como cuando nosotros decimos, tomamos un lápiz, dibujamos una casa, le colocamos sus dependencias y decimos, así es como yo quiero que esté. Y luego después entonces ese plano, ese dibujo, el arquitecto lo lleva con perfección a a lo que es, cómo se debe hacer, y vienen los que interpretan y lo hacen y aparece la casa que cumple nuestras expectativas. Así es entonces todo esto de la naturaleza humana, de la creación de Dios, lo vamos a entender en plenitud cuando estemos ya en la casa celestial. Ahí vamos a comprender. Y por eso los momentos amargos, los momentos duros y difíciles y a veces que sobrepasan nuestra capacidad de comprender del sufrimiento humano, la Biblia dice que el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nosotros seremos consolados de esos momentos que no entendemos por qué pasaron y que nos causaron tanto dolor. El mismo Dios pareciera que estuviese lejos de nosotros, pero no es así. Él nos va a consolar eh, y vamos a entender la razón del porqué de todos los pequeños y grandes detalles de nuestra existencia.